Vamos a poner un pero, va. Pero del día y la hora nadie sabe sino el Padre, por tanto cállate que dices herejías. Puedes haber mostrado todo esto y no sé cuántas conferencias, decenas de conferencias tratando de lo mismo. Y como no les da la gana de verlo, te dicen, pero del día y la hora nadie sabe. ¿Vamos a explicar eso? Vamos a explicarlo. Aquí tenéis, Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sí? Vamos. Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Está clarísimo, no se puede saber. Solo lo sabe el Padre, lo pone el texto. Ya solo por deducción. ¿Jesucristo es Dios? ¿La cualidad de Dios qué es? Omnipresente, omnisciente y omnisapiente. Pues entonces Cristo no es Dios. ¿Sí? Si el texto está así escrito, Cristo no es Dios, ¿por qué no sabe cuándo debe regresar a la tierra? Pues si aceptáis que este texto quiere decir esto sí que es una herejía brutal. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Traducción correcta. Nadie da a conocer sino el Padre. Cambia un poco la cosita, ¿eh? Una explicación muy clara que esta página lo deja, bueno, de una meridiana claridad absoluta. Y que sabéis que resulta que los adventistas pioneros también decían, pero ahora lo han olvidado. Uy, qué cosas, qué mala memoria tú. Dijo Kefa a Yeshua en hebreo, ahí lo veis escrito. Esto es, Señor, tú lo sabes todo, Juan 21:17. Pero que con respecto a Marcos 13:32 que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, lo que Kefa dijo sobre Yeshua parece ser una afirmación contradictoria. ¿Conocía o no todas las cosas? Por la traducción de este texto, algunos piensan que Yeshua, está hablando de Jesús, desconoce el día y la hora de su venida, porque ese es el mensaje que se entiende cuando se leen la mayoría de versiones bíblicas traducidas al español. Voy a demostrar simple y sucintamente que Yeshua sí conoce el día y la hora de su venida, pero no lo dará a conocer. Puede parecer extraño que el Hijo, quien declaró que vendría antes de la generación de la que se habla en Marcos 13, y quien en la profecía había venido señalando los diversos signos por los que los discípulos pudieran prever su aproximación, no conozca el día ni la hora o el tiempo particular de su propia venida. Esta dificultad algunos tienden a obviar, suponiendo que nuestro Redentor habló de sí mismo aquí como un ser humano restringido al poder de la omnisciencia. Podría ser, ¿eh? Pero la palabra Padre, seguido de la palabra Hijo en la oración, indica que él hablaba de sí mismo como el Hijo de Dios y no como un ser humano. Además, la gradación en la frase parece prohibir esta solución, porque siendo el Hijo mencionado después de la mención de los ángeles e inmediatamente antes de la mención del Padre, se declara por lo tanto como más excelente que los ángeles y que no está en respecto a una naturaleza humana. Y por lo tanto no se puede suponerse que hablaba de sí mismo bajo la naturaleza humana. Otros tienden a objetar al unigénito de Dios la ignorancia de este día y hora, para concluir que no ha nacido Dios de Dios en esa perfección de naturaleza por la cual es Dios. Pero el sentido común dice que, ¿cómo es posible que el autor de todo lo que es y será ignore el día de su venida? ¿Cómo puede existir el conocimiento fuera de aquel en quien se contiene todo lo que ha de ser hecho y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Si en él existen todos los tesoros de la sabiduría y más que eso, es la sabiduría y poder de Dios, no puede ignorar ese día. ¿Ignorará pues aquel día que es el de su venida? La traducción correcta del pasaje, en mi opinión, ofrece una mejor solución, y no era solo su opinión. La palabra que veis escrita allí en griego, que es en lo que está escrito esos textos, es literalmente conocer o saber, usada en este pasaje. Pero de aquel día y de la hora nadie, la palabra griega, sabe
Aquí parece tener la conjugación hebrea ifil, que en los verbos que denotan acción hace que la acción, sea lo que sea, pase a otro. Por lo cual, esa palabra griega que significa propiamente saber, utilizado en el sentido de la conjugación hifil, significa hacer saber a otro, declarar o mostrar. Sin disputa alguna, esta palabra tiene este significado en 1 Corintios 2:2. Dice, pues me propuse no saber, veis la palabra griega al lado, entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua el Mesías y a este crucificado. Es decir, decidí dar a conocer, a promulgar entre vosotros a nadie más que a Yeshua el Mesías. Para dar más apoyo a esta lectura del texto en cuestión, la lectura de la Escritura hebrea en Números 16, del 4 al 5, que dice, tal como veis aquí en hebreo, y lo oyó Moshe, o Moisés, y cayó sobre su rostro, y habló a Coraj y a todo su séquito, diciendo, mañana, y el Señor hará saber quién le pertenece. Al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. El hebreo, que veis aquí en estas letritas, literalmente significa conocerá. Es decir, que mañana, según la letra, Dios conocerá quién de los hombres israelitas le pertenece. A pesar de la traducción literal de esta palabra, como si se estuviera indicando que Dios desconocía quién le pertenecía desde ese momento hasta que le fuese revelado al día siguiente, no debe de entenderse ni traducirse de esta manera, porque Dios, que es omnisciente, sabe todas las cosas de antemano. Y sería una incoherencia decir que en algún momento Dios desconocía quién le pertenecía o que hubo algo escondido de él. La traducción correcta, tal y como lo han hecho la mayoría de versiones bíblicas, es hará conocer. Es decir, mañana Dios hará conocer, veis ahí que pone Yodá, a todo el pueblo quién le pertenece. De la misma manera, cuando Yeshua dice que él no conoce el día ni la hora, se ha de entender que no lo dará a conocer. Esto es, que lo sabía, pero no puede darlo a conocer a sus discípulos. Esto se debe a que el término conocer se usa aquí como un causativo, en el sentido hebreo de la conjugación ifil, es decir, dar a conocer. Como segundo ejemplo de la escritura hebrea, tal y como fue dicho a Abraham, ahora conozco que temes a Dios. Esto es, ahora he hecho conocer que me temes. ¿O acaso Dios omnisciente, conocedor de todas las cosas, desconocía que Abraham le temía? Sabadia ben Yosef, conocido también como Saadia Gaón, un prominente rabino, filósofo y exegeta judío del período de los Geonim, título honorífico dado a los presidentes de las academias judías de Torá en Babilonia, conocido por sus estudios sobre gramática hebrea, en la obra Aben Esram, en verso 1, interpreta este texto: yo he dado a conocer, es decir, a ti y a los demás, he dado a conocer a todo el mundo, a todo el que escuche o lea este relato, que Abraham era un hombre temeroso de Dios. Lo mismo es aplicado al caso presente sobre lo que Yeshua dijo. El Padre lo puede dar a conocer cuando le plazca, pero nadie más está autorizado a hacerlo, ni hombre, ángel, ni el Hijo. De modo que la traducción correcta de este pasaje es: pero de aquel día y de la hora nadie dará a conocer, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y el sentido es que nadie tiene la autoridad de revelar el día y la hora de la venida del Redentor si no es autorizado por el Padre, porque el Padre puso los tiempos en su propio poder. Y nos lo ocultó porque así nos convenía, pues ignorando la fecha exacta no nos cuidamos del fin. ¿Qué haríamos si la conociéramos? Por ello, debe vigilar todo creyente para que no le haya desprevenido la venida del Redentor, pues hallará desprevenido aquel día a todo aquel que no esté prevenido el último día de su vida. Entendamos, pues, que el Redentor dice que el Hijo no sabe, en el sentido de que Él no hará que sea conocido, es decir, Él no lo revelará. Fijaos que llega a alguna conclusión que no es correcta, como lo que dice un poco antes, pero por el resto, por lo que es esa palabra, ifil, lo deja claro. Y no es el único expositor que llega a esa conclusión estudiando el idioma hebreo ni el idioma griego. Y ese texto está en griego. Y ese texto es muy claro. Pero nuestras Biblias normalmente,
esta mala traducción sigue estando allí. Y por desgracia resulta que los tan eruditos no se quieren enterar. Qué lástima, ¿eh? Una versión inglesa antigua, y esto lo decían los pioneros adventistas, incluido James White. Marcos 13, en ese texto dice: en cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Y Jesús lo sabe y el Espíritu Santo lo sabe, y los ángeles también lo saben, porque lo sabe el mismo Satanás. Uy, ¿qué he dicho? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo va a saber Satanás? A ver, ¿Satanás es tonto? ¿Satanás no estudia mejor las profecías que nosotros y las que conoce mejor? Pues si nosotros sabemos que en 6.000 años vuelve Cristo, sabemos cuándo empezó la creación y cuándo la entrada del pecado y demás, sabe cuándo regresa Cristo. ¿Por qué creéis que existe la Agenda 2030? Pues por eso, porque Satanás se prepara su venida antes de la de Cristo para hacer caer a todos los que pueda. Y aún hay tantos que no se enteran. Qué triste, en serio, qué triste. 6 más 1 igual a 7. Semana igual a semana milenial. El sábado, todo un milenio completo. Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Volvemos a San Ireneo contra las herejías, libro 5. Así pues, de manera precisa, ha visto Juan de antemano la primera resurrección, que es la de los justos y la heredad de la tierra que debe realizarse en el reino. Y por su parte, totalmente de acuerdo con Juan, los profetas habían profetizado ya sobre esta resurrección. Esto es exactamente lo que enseñó el Señor, cuando prometió beber la mezcla nueva del cáliz con sus discípulos en el reino. Y dijo otra vez: vendrán días en que los muertos que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo del Hombre, y resucitarán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan obrado el mal para una resurrección de juicio. Dice por ello que los que hayan obrado el bien resucitarán los primeros para ir al descanso y resucitarán después los que deben ser juzgados. Esto se encuentra ya en el libro del Génesis, según el cual la consumación de este siglo tendrá lugar el día sexto, es decir, el año 6000. Ni más ni menos, ni más ni menos. Después vendrá el séptimo día, día de descanso, acerca del cual dice David: aquí está mi reposo, los justos entrarán por él. Este séptimo día es el séptimo milenio, el del reino de los justos, en que todos se ejercitarán para la incorruptibilidad, después que haya sido renovada la creación, para los que hayan sido guardados para este fin. Es lo que confiesa el apóstol cuando dice que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción, para tener parte en la libertad gloriosa de los hijos